Una de las señales de una familia excepcional es que nos ayudamos a crecer mutuamente. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo ayudas a mamá a crecer? ¿Cómo ayudas a papá a crecer? ¿Cómo ayudas a tu hermano o a tu hermana? ¿Cómo ayudas a tu sobrino o a tus sobrinas a crecer? Permítame decirles dos formas que ayudan a crecer y dos que no lo hacen. Se aplica en cada área de la vida. Dos formas que ayudan a la gente a crecer. Número uno, crecemos mediante el ejemplo. Mediante el ejemplo. Jesús hizo esto al enseñarle a sus discípulos. En Juan 13 dice, y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies. Este es un acto de servicio y humildad y dice, ahora ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Eso es un ejemplo. Tus hijos no quieren escuchar un sermón, quieren verlo. Quieren verlo en tu vida. La segunda forma en que ayudamos a la gente a crecer es mediante la conversación. Conversaciones constructivas. Si no estás teniendo conversaciones con tus hijos acerca de temas reales, no están creciendo. Crecemos mediante conversaciones. Desafortunadamente, la mayoría de las conversaciones con los niños tienen que ver con, tenemos que estar aquí a esta hora y tenemos que estar aquí a esta hora. Conversaciones sobre las tareas, el horario o comer. Y ninguna conversación acerca de las cosas que en verdad importan en la vida. Deuteronomio capítulo 6, verso 6 es muy específico y les dice esto a los padres. Recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy. Enséñale estos mandamientos a tus hijos y háblales. Encierra eso, háblales. Eso significa conversación. Debes tener conversaciones con tus hijos acerca de la Biblia. Háblales sobre ellos y nos da 4 lugares para hacerlo. Cuando estás en tu casa, tal vez quieras encerrar estas 4 cosas. Cuando estás en tu casa, cuando camines junto a ellos. El tercero es cuando te acuestes. Y la número 4 es a la hora del desayuno, cuando te levantas. Está diciendo, estos son los momentos enseñables en tu familia. Cuando estás en casa, cuando camines, es decir, cuando estés de paseo, cuando estés en un tiempo recreacional, cuando estés de pesca o en el parque, cuando te acuestes y cuando te levantes, los 4 momentos enseñables. Ahora, amigos, esto es lo que Dios nos pide que hagamos. Y este es el por qué la mayoría de las familias no son excepcionales. Esas familias no son excepcionales, son promedio. Y son promedio porque no hacen lo que Dios dice. Dios dice que debes hablar acerca de las cosas que son importantes. En casa, cuando estás relajado, cuando estás de vacaciones, cuando estás caminando, necesitas hablar sobre ello antes de dormir y debes hacerlo a la hora del desayuno. Y dice, si no haces esto, nunca tendrás una familia excepcional. Tendrás una familia promedio. Entonces, mediante ejemplo y mediante conversaciones, son las 2 maneras para ayudarnos a crecer. Puedes ayudar a crecer a tu esposo o a tu esposa mediante el ejemplo o mediante conversaciones. Déjame decirte 2 maneras que no funcionan y que siempre usamos. Escribe esto. No mediante las críticas. No mediante las críticas. Pensamos que criticar a alguien va a ayudarlo a crecer, pero nunca, nunca, nunca ha funcionado. Quejarse no funciona. Condenar no funciona. Criticar y quejarse no funciona. Es totalmente inefectivo para ayudar a una persona a crecer. ¿Por qué? Porque cuando tú criticas, te estás enfocando en lo que no quieres en lugar de en lo que sí quieres. Por ejemplo, si yo fuera un entrenador profesional de pitcheo con Los Ángeles o con cualquier equipo, y me acerco en un partido importante al pitcher, me acerco y le digo, sin importar lo que hagas, no tires una bola curva. ¿Qué es lo que acabo de planear en su mente? Una imagen de una bola curva. No le di una imagen de la cosa correcta para hacer, le di una imagen de la cosa incorrecta y le pedí que se enfocara en la cosa incorrecta y eso casi garantiza que no va a hacer lo correcto. Cuando tú criticas a tu hijo o a tu esposa o a tu esposo o a alguien más, dice, sí, tienes razón. La crítica solo etiqueta a las personas y refuerza lo negativo. Simplemente no funciona. Entonces, ¿por qué eres tan crítico? ¿Por qué eres tan áspero? ¿Por qué eres tan duro? Dices, quiero que sea duro. No lo estás haciendo duro, lo estás haciendo un fracaso. Con todas tus críticas insaciables, ellos nunca van a dar la talla. Y en cierto punto, cuando es solo crítica y crítica y crítica, dice, bien, mejor me rindo. No puedo complacer a mi papá. No puedo complacer a mi mamá, me rindo.
Así que déjame mostrarte cuán aragán puedo ser. Déjame mostrarte lo perezoso que puedo ser. Déjame mostrarte cuán irresponsable puedo ser. Te lo voy a demostrar. Así que eso no funciona. El juzgar, criticar, menospreciar, no funcionó contigo. Por cierto, en la predicación tampoco funciona. Y ese es el porqué yo no lo uso en ti. Yo podría pararme aquí cada semana y decir, bien, vamos a hablar acerca de tus pecados de esta semana. Este sería un sermón de 4 horas, ¿cierto? Yo podría pararme aquí cada semana y decirte todo lo que estás haciendo mal, pero no funciona. ¿Por qué? Número uno, tú sabes lo que estás haciendo mal y el que yo te lo diga no va a ayudarte a cambiar. Debes promover la alternativa positiva. Eso se llama arrepentimiento. Cambia tu mente. Todas mis prédicas hablan de arrepentimiento. Arrepentimiento no significa deja de hacer lo malo, significa empieza a hacer lo bueno. Y de eso se trata. Así que, no mediante la crítica. Mira lo que dice la Biblia. Efesios 6:4. Ustedes los padres, no exasperen a sus hijos, porque eso no funciona. Solo hace que se enojen más, sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Otro verso en la Biblia, Colosenses capítulo 3, dice especialmente a los padres, padres, no sean tan duros con sus hijos para que no se vuelvan resentidos. Dice, no sigan menospreciándolos, no sigan criticándolos, no sigan juzgándolos, no sigan diciéndoles todo lo que hacen mal. Eso los vuelve enojados y amargados. Es una tontería que un padre haga eso. No mediante la crítica. Y luego hay otra cosa que utilizamos que tampoco funciona. No ayudamos a la gente a crecer de esta forma. No mediante la comparación. Cada vez que comparas a alguien con alguien más, cometes un gran error en la vida. ¿Por qué? Porque todos somos únicos, todos somos diferentes. No hay nadie en el mundo como tú. Así que tú eres incomparable. Y la Biblia nos dice que no comparemos. No debes comparar a tu esposa con nadie más. No debes comparar a tu esposo. No debes comparar tu hipoteca o tu casa, tu trabajo con nadie más. Y ciertamente no debes comparar a tus hijos. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermano? ¿Por qué no puedes ser más como tu mamá? ¿Por qué no puedes ser más como tu papá? Yo te diré por qué. Porque no soy ellos. Y tú tampoco lo eres. Comparar nunca funciona. Y cuando lo haces, no es saludable, es injusto y es letal para cualquier relación. Si comparas a tu esposa con alguien más, vas de camino al divorcio. Es letal. Solo deja de... La Biblia dice una y otra vez, deja de comprar. Permíteme mostrarte un versículo. Gálatas 6:4. Cada uno debe evaluar sus propios actos. Debes evaluar tus propios actos y estar satisfecho de sus logros, sin compararse con los demás. Dirás, un momento, ¿acaso estar orgulloso no es pecado? Hay un tipo bueno de orgullo y hay un tipo malo de orgullo. El tipo bueno de orgullo es, ¿sabes? Hice lo mejor que pude con lo que tengo y estoy orgulloso de eso. El tipo malo de orgullo es, yo soy mejor que tal y tal persona. Eso es comparar. Yo tengo un orgullo legítimo, justificable en ustedes. Amo a la iglesia Saddleback y los amo a ustedes, porque amo lo que Dios está haciendo a través de ustedes. Los 500 ministerios en la comunidad, todo lo que hacemos alrededor del mundo. Esta iglesia es única en tantas formas diferentes, en tantas áreas, en el dar, en compromiso, en amor y simplemente las cosas que hacemos que causan impacto. Y estoy orgulloso en ustedes de una manera justificable. Y no hay nada de malo con eso. Lo malo sería decir, somos mejores que otra iglesia. ¿Tiene sentido? El momento en el que comparo, el orgullo se convierte en pecado. Así que debes estar satisfecho, ¿sabes? Con los dones que Dios me dio, hice lo mejor que pude y me siento bien por eso. Puedes estar orgulloso de hacer un buen trabajo. El momento en que empiezas a compararte, lo hice mejor que esta persona. Ahora se ha convertido en pecado. Así que no compares. Ahora, permítanme darles un tercer símbolo de una familia excepcional. Y el tercer símbolo de una familia excepcional es una capa impermeable. Y un impermeable, ¿qué es lo que hace una capa impermeable? Es para protección. ¿Recuerdan esto? ¿Recuerdan cuando eran niños y se lo ponían? No olviden cubrirse la parte de atrás, ¿cierto? Sí. Muy bien. Ahora,
Permítanme mostrarles un verso. Miren aquí en la pantalla. La Biblia dice en Mateo 5:45, Jesús dijo esto: llueve igualmente para los que obedecen y para los que no obedecen. ¿Qué significa eso? Significa que las cosas buenas y las cosas malas vienen a tu vida sin importar si eres bueno o malo. Así que la próxima vez que tengas un problema y digas, tal vez Dios está castigándome, estás equivocado, estás equivocado. La Biblia dice que cosas malas le pasan a la gente buena y cosas malas le pasan a la gente mala. Llueve sobre los buenos y los malos porque estamos en un mundo dañado. Y cuando pasas por la vida, vas a atravesar tormentas. Cada miembro de tu familia va a atravesar tormentas. Tormentas emocionales, tormentas financieras, tormentas morales, tormentas físicas como enfermedades, tormentas relacionales como conflictos. No puedes atravesar la vida sin tormentas porque llueve tanto para los buenos y sobre los malos, los que intentan hacer lo bueno y a quienes no podría importarles menos. Y cuando atraviesas una tormenta, vas a necesitar protección. Vas a necesitar que te cubran. Cuando las lluvias y los rayos y las tormentas y la nieve y el granizo vengan, necesitas un impermeable. Las familias deben ser una capa impermeable en las tormentas en la vida. ¿Está bien? Escribe esto. Las familias excepcionales se protegen mutuamente. Las familias excepcionales se protegen mutuamente, porque en la tormenta necesitas apoyo. Eclesiastés 4:9 dice esto: más valen dos que uno, y si uno cae, el otro lo levanta. En cambio, el que está solo le va muy mal cuando cae. Le va muy mal, porque no hay quien le ayude. En las tormentas de la vida necesitas a otras personas que te ayuden a atravesar ese tiempo difícil. Algunas veces, un hijo está atravesando una tormenta. Algunas veces, mamá está atravesando una tormenta. Algunas veces, papá está atravesando una tormenta. Y no importa cuál de los miembros de nuestra familia estén atravesando una tormenta, debemos ayudarnos y protegernos mutuamente. Las familias permanecen juntas y son una capa impermeable. Yo le pregunté a los niños, ¿por qué es que amas tanto a tu familia? Y les daré la respuesta principal que dijeron, pero miren algunas de las respuestas que dieron. Because they take good care of me. Because they're always so nice to me. Because I love them. Because they do my favorite things. Because they're my family, that's why. Because they're very nice. Because they're really fun and I love to hang out with them. I like that I have a mom and dad like that. You like having a mom and dad? Yeah, like that. So much. Because they're wonderful. Are they super wonderful? Yes, because they're really funny and weird. They're always so kind and generous and they always think of me. I love my family because they're always looking out for me. They are so faithful to me and kind to me and always understand me. They are super kind to me, they take care of me, and they just are wonderful. I don't know. You just love them? You think they're lovable? Uh-huh. ¿Por qué los niños aman a sus familias? La respuesta principal, ¿saben? Lo he escuchado cientos de veces este viernes pasado. Ellos dijeron, porque ellos cuidan de mí. Amo a mi familia porque ellos cuidan de mí. Y los niños lo saben por instinto. Yo no puedo cuidar de mí mismo. Necesito tener una familia para que me cuide. La semana pasada dijimos que la gente más vulnerable en el mundo son los huérfanos. Los niños necesitan que los cuiden, particularmente en las tormentas de la vida. Ahora, permítanme mostrarles 3 tormentas, escriban esto, de las que tenemos que cuidarnos mutuamente como familia. Y cualquiera puede atravesar esas tormentas. Mamá puede atravesarlas. Papá puede. Número 1, el cambio. El cambio es una tormenta en la vida. Es como un gran choque en la carretera. Vas por la carretera y de repente ocurre un cambio. ¡Pum! Y envía tu automóvil a otra parte. Y el cambio puede ser molesto, particularmente para los niños. A los niños no les gusta el cambio. Es una tormenta en la vida. Y necesitamos una familia que esté cerca cuando ocurra un cambio mayor o incluso menor. Ahora, si voy conduciendo por la carretera y caigo en un bache, causará un gran impacto en las ruedas del automóvil y tendré que llevar mi automóvil nuevamente a ser realineado debido al cambio que acabo de atravesar. Recomiendo fuertemente que reciban consejería cuando atraviesan un gran cambio en la vida. La consejería es algo bueno, no es algo vergonzoso, no es algo malo y es una buena inversión en tu familia.
cuando atraviesas un cambio importante, es bueno recibir consejos externos. No eres un loco, no estás chiflado, solo estás recibiendo entrenamiento. Cualquier persona inteligente recibe entrenamiento. Todo cantante profesional tiene un entrenador vocal. No dependen solo de su talento, tienen un entrenador. Todo atleta profesional tiene un entrenador personal. Y si fueras el jefe ejecutivo de una de las corporaciones más grandes del mundo, tendrías un entrenador ejecutivo. Tienes a alguien exterior para que te dé consejo. A veces necesitas a un entrenador familiar. Recomiendo fuertemente cuando atraviesas los cambios en la vida y golpeas un bache, consigue consejería. Consigue una tercera perspectiva para que te ayude a trabajar en ese cambio. Otra tormenta en la vida son lo que yo llamo ideas dañinas. Ideas dañinas. Todo lo que rodea a nuestros niños pequeños los está bombardeando con ideas dañinas. Y para el momento en que un niño llega a los 18 años de edad, han acumulado 18,000 horas de ver la televisión y han visto miles y miles de asesinatos para cuando llegan a los 18. Y si juegan videojuegos, son decenas de miles de asesinatos. Y han visto el sexo presentado de una manera errónea, han visto la vida presentada de una manera errónea, han recibido todo tipo de ideas dañinas y violentas. Muchos niños, escúchame, muchos niños reciben la provisión, pero no reciben protección. Dejan a sus hijos ir a ver películas que no tendrían que estar viendo, ver programas de televisión que no deberían ver, leer libros y escuchar música y seguir celebridades que no deberían seguir para nada. Y los niños, tú puedes ser un padre y proveerles una dieta balanceada, libre de glucosa, nutritiva, orgánica. Puedes alimentar a tus hijos con la mejor comida en el mundo para su cuerpo y dejar que alimenten su mente con basura. Y sus pequeñas mentes son como una línea de ferrocarril. Y dices, yo no tomo decisiones por mis hijos. Bien, entonces no eres un padre. No eres un padre. Los padres protegen a los hijos en las tormentas de la vida. Y una de las tormentas son las cosas vulgares, vanas, las cosas viles en este mundo, que están allí en las películas, libros, canciones, televisión, radio y todo lo demás. Y dejamos que la mente de nuestros niños sea como una autopista, y camión de basura tras camión de basura está entrando a botar basura en la mente de tus hijos. Eso es no ser un buen padre. Los padres protegen. Si proteges la salud de tu hijo, debes proteger su salud mental también. La tercera tormenta, el rechazo. Y esta es una tormenta que todos enfrentamos en algún momento en la vida, y es la tormenta más dolorosa de todas, cuando nos sentimos traicionados y cuando nos sentimos rechazados. Y cuando tus hijos se sienten rechazados, o tu esposa o tu esposo se sienten rechazados en el trabajo, la familia necesita unirse y estar allí como una capa impermeable en las tormentas de la vida. Nunca olvidaré, hace muchos años, cuando mi hija mayor Amy estaba en la secundaria, y ella intentó estar en el equipo de animadoras. Y toda jovencita quiere ser una porrista o una animadora. Así que ella fue a una práctica y sus amigas fueron aceptadas. Y a ella la rechazaron porque ella era, entre comillas, demasiado alta. Y le rompió el corazón. Ella llegó a casa y corrió a su habitación y se fue a su closet y se sentó en la tierra y luego rompió en llanto. Y todos en nuestra familia escuchamos llorar a Amy. Y uno a uno, cada uno por su cuenta, terminamos entrando en su habitación, sentándonos en el suelo con ella dentro del armario y llorando con ella. Una familia de 5 personas, llorando en el suelo, solo llorando con nuestra hija. No le dimos ningún consejo, ella no lo necesitaba. No le dijimos, no te preocupes, no es la gran cosa, porque era la gran cosa. No le dijimos, no llores. Eso es lo más tonto que puedes decirle a alguien afligido. No, lloramos con ella. Nos sentamos allí unos 30 o 40 minutos y lloramos con ella. Nuestra familia nunca olvidará ese incidente. ¿Por qué? Porque en ese momento estábamos siendo una capa impermeable. Estábamos atrapando la tormenta. Estábamos siendo protectores. Alguien en nuestra familia había sido lastimado.
y no le estábamos juzgando ni le estábamos menospreciando. No intentábamos decirle, anímate, eso no importa. Dentro de 5 años ya no va a importar. No, 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 simplemente lloramos. La Biblia dice, lloren con aquellos que lloran. Eso significa que las familias excepcionales se protegen en la tormenta. Y por cierto, a veces no solo los hijos necesitan protección. A veces los padres pasan tiempos difíciles o a veces son las madres. Y entonces todos los demás lo rodean y le ponen la capa impermeable. Y a veces es la abuela o el abuelo que necesita protección. Y los roles se revierten. Salmo 71, aquí en la pantalla, dice esto. Y ahora, en mi vejez, no me hagas a un lado. No me abandones cuando me faltan las fuerzas. Muchos de ustedes están entrando a esta etapa en la vida. Tus hijos se han ido de casa, tal vez algunos han regresado. Pero al mismo tiempo, tus padres ahora necesitan tu cuidado y los roles se revierten. Había momentos en que ellos limpiaban tu nariz y ahora tal vez es el momento de que tú les limpies la nariz a ellos. Eso se llama familia. Las familias son para la vida. No abandonas a alguien simplemente porque son, entre comillas, inútiles, de acuerdo a la sociedad. Cada vida es valiosa y Dios está observando. La Biblia dice, un hombre que no se ocupa de su propia familia es peor que un infiel, un no creyente. Eso dice en el libro de Santiago. Si yo no cuido, ¿saben? Cuando falleció el papá de Kay, justo antes de que muriera, yo me acerqué a él. Estaba muriendo de cáncer y le dije, pero quiero que sepas que yo tomaré la responsabilidad de cuidar a tu esposa mientras esté con vida. Y acepto con gusto esa responsabilidad. Y así ha sido. Y he cuidado de la madre de Kay desde entonces. Su esposo murió. ¿Por qué? Eso es lo que hacen las familias. Eso es lo que hacen las familias. Número 4. ¿Qué hace excepcional a una familia? Número 1. Son divertidas. Número 2. Fomentan el crecimiento. Número 3. Se protegen mutuamente. Y la número 4 es muy importante. Quiero mostrarles un símbolo de ello. Y esto es lo que hace la diferencia entre el promedio y las familias excepcionales. Un orbe. Ahora, ¿cómo es posible que esto represente a una familia excepcional? Porque las familias excepcionales no se preocupan solo por sí mismos. Se preocupan por otros. Y ellos de hecho se preocupan por todo el mundo. Verás, cualquiera puede cuidar solo de su familia. De hecho, es bastante fácil ser egoísta en eso. Solo nosotros y nadie más. Y yo soy padre y pongo toda mi energía en mi esposa e hijos y todos los demás, olvídense. Entonces nunca tendrás una familia excepcional. Porque las familias excepcionales no se enfocan solo en sí mismos. Se enfocan en los demás. Las familias promedios son egoístas. Las familias promedios se preocupan por sí mismas. Me preocupo por mi hijo y su pequeña liga y no me importan los niños que no tienen padres. Me preocupo por mi familia y no me preocupo por nadie más. Estoy invirtiendo todo mi tiempo en esta familia. Entonces nunca tendrás una familia excepcional. Tendrás una familia promedio, porque las familias promedios solo se preocupan por sí mismas. Este es el secreto que te hace pasar de promedio a excepcional. Es empezar a preocuparte por algo más que solo tu familia. Escribe esto. Número 4. Las familias excepcionales sirven a Dios y a los demás. De hecho, servimos a Dios a través de servir a los demás, pues la forma en que sirves a Dios es sirviendo a los demás. Y las familias excepcionales le enseñan a sus hijos, no se trata de ti. No eres el centro del universo. Le enseñan a sus hijos, fuiste hecho por Dios para una misión. Yo soy el hombre que soy el día de hoy. Primero que todo, gracias a mis padres. Mis padres infundieron en mí ciertos valores para preocuparme por los demás. Ya conocen mi abrazo a los Rick Warren. ¿Dónde creen que lo aprendí? No en la escuela. Lo aprendí observando a mis padres. Mis padres eran muy pobres. No tenían dinero. Servían al Señor, amaban al Señor, pero eran pobres. Y ambos tenían el don de la hospitalidad. Y ambos amaban dar a los demás, aun si eran muy pobres. Así que vivimos en el campo y mi padre plantaba 3/4 partes de un acre y plantaba todo tipo de vegetales. De ninguna forma podíamos comer toda esa comida, pero él lo hizo para dar, porque no tenía dinero para dar. Así que siempre plantaba más y luego lo daba para ayudar a personas en gran necesidad.
Mi madre tenía el don de la hospitalidad. Y ella decía, trataremos a todos con respeto. Así que nuestro hogar estaba constantemente lleno con otras personas. Personas atravesando dolor iban a nuestra casa. Tal vez pasaban la noche allí. Si estaban en la calle, iban a nuestra casa. Si atravesaban un conflicto, iban a nuestra casa. Si era un líder cristiano conocido que venía a la ciudad, se quedaba en nuestra casa. En mi infancia, cuando iba a dormir por la noche, nunca sabía quién más estaría en la casa a la hora del desayuno. Porque probablemente alguien vendría y pasaría la noche en nuestra casa, y entonces allí lo vería. Y como resultado, estuve expuesto a toda clase de grandes líderes cristianos, porque mi familia los tenía en su hogar. Algunos de ustedes, cuando hacemos conferencias de pastores, invitan a los pastores que vienen de todas partes del mundo a quedarse en sus casas. Eso es algo bueno para ti, es algo bueno para el pastor, pero es algo muy bueno para tus hijos. Estar expuestos a los líderes cristianos de todo el mundo. Un día mi padre decidió guardar un registro de cuántas comidas mi mamá cocinó para invitados en nuestro hogar en un año. Solo un año. Y cuando lo sumó, fueron alrededor de 1,000 comidas para invitados que mi madre cocinó en solo un año. Y fue en ese ambiente de entrega tu vida para los demás que yo crecí. Y aprendí a darme cuenta que no se trata de mí, se trata de ayudar a otras personas. La Biblia dice esto en Hebreos 10:24. Ayudemos a los demás, no solamente a nosotros mismos. Ayudemos a los demás a demostrar su amor y a hacer el bien. Eso es lo que hacen las familias excepcionales. Nos enseñamos mutuamente a demostrar el amor y nos enseñamos mutuamente a hacer el bien. Las buenas obras se llaman ministerio, se llaman servicio. Un buen ejemplo de esto es una familia en el libro de los Hechos, llamado Cornelio. Hechos 2:10 dice que él, Cornelio, y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Quiero que se diga eso acerca de tu familia, que tu familia es devota y temerosa de Dios. Y realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel. Y oraba a Dios constantemente. ¡Qué gran legado! ¿No te gustaría que alguien escribiera eso acerca de ti? Que dentro de 2000 años alguien diga que tu familia era devota y temerosa de Dios, que eras generoso en el dar y que orabas constantemente. ¡Qué testimonio más excepcional! Verán, las familias excepcionales son ejemplos de devoción, de servicio, de generosidad y de oración. Eso es lo que hacen. Las familias promedio no hacen eso. Las familias excepcionales sí. Por cierto, ¿estás siendo ejemplo de generosidad para tus hijos? ¿Estás enseñándole a tus hijos a ser generosos o egoístas? Estás siendo, si ellos ven que tú das, entonces ellos serán dadores. Si ven que tú eres generoso, ellos serán generosos. Cuando mis hijos eran pequeños, yo le di a cada uno de ellos una alcancía. Y cuando recibían su mesada, si eran 30 centavos, lo dividíamos en 10, 10 y 10. 10 centavos para dar, 10 centavos para ahorrar y 10 centavos para gastar. Y luego, si su mesada eran $3, $1 iba en ahorros, $1 iba para gastar y $1 iba para dar. Y yo le estaba enseñando a mis hijos que no debes gastar todo lo que recibes. ¿Aprendiste eso en tu niñez? Obviamente, la mayoría no lo hace. Porque la mayoría de la gente gasta más de lo que recibe. Están en deuda, están en rojo. Sus tarjetas de crédito están al límite. Nadie les enseñó cuando eran niños que no gastas todo lo que recibes. Pones algo en los ahorros, pones algo en dar a las demás personas y algo lo gastas para ti mismo. Me di cuenta que es un 33% de diezmo, pero está bien con los niños. Y mis hijos aprendieron la generosidad. Cuando construimos este edificio, mis hijos estaban aún en la escuela, tomaron pequeños empleos para ganar dinero. Mis dos hijos, Josh y Matthew, dieron su colección de tarjetas de béisbol, incluyendo a Ken Griffey, su tarjeta de novato, y sus tarjetas tenían un valor de $550. Ellos lo dieron para construir este edificio. ¿Crees que se arrepintieron? Claro que no. Claro que no. Ellos aprendieron generosidad. Debes enseñarle generosidad y ser ejemplo. Y los niños, si tienen una fiesta de cumpleaños y ellos recibieron tantos regalos, tal vez escogen 2 cosas que ya tienen de los regalos que recibieron y deberían darle esos a alguien más. Compartir sus regalos con alguien más y ahora son los juguetes de alguien más. Que aprendan eso. Y cuando los llevas por la calle y ves a
A una persona sin hogar con un letrero que dice trabajamos por comida, tienes un momento perfecto para enseñar a tus hijos en el asiento trasero. ¿Qué hacemos con la gente que tiene menos que nosotros? Los ignoramos y luego pasamos como si nada. Oh, les recomiendo, he visto a aquella haciendo esto tantas veces. Bajar la ventana y preguntarles cuál es tu nombre, es decir, primero, identifícalos como individuos. No son un caso de caridad, son seres humanos. Y merecen dignidad y merecen respeto, lo merecen. Solo es que no tienen dinero, no es que no sean humanos. ¿Cuál es tu nombre? Y luego, lo que les recomiendo que hagan, de comprar algunas tarjetas de regalo, de McDonald's, Starbucks. Dices, no quiero darles dinero porque pueden usarlo para drogas. Sí, podrían. No lo sabes. Pero si les das una tarjeta, puedes tenerlas guardadas y simplemente abrir la ventana y adivina que está siendo ejemplo para los niños en el asiento trasero. Ayudamos a las personas. Nosotros no solamente pasamos junto a las personas en necesidad, les enseñamos el valor de la caridad con el servicio a Dios y a los demás. Primera de Corintios 16, aquí en la pantalla, es un modelo de una familia excepcional. Dice, ustedes ya saben que Estéfanas y los de su casa, su familia, fueron los primeros frutos de la cosecha de creyentes en Grecia. Y ellos tienen su vida puesta al servicio del pueblo de Dios. ¡Qué gran legado! ¿Quieres ese legado para tu familia? Que sean conocidos dentro de miles de años como personas que ayudaban a otros cristianos por todas partes. ¡Qué reputación! Lo que quiero decir es esto. Las familias excepcionales no son perfectas, pero son intencionales. Se vuelven excepcionales por decisión. ¿Sabes? No tienes una familia excepcional por accidente. Tienes una familia excepcional tomando decisiones, haciendo elecciones, haciendo compromisos e incluso haciendo sacrificios. Y mi reto para ti el día de hoy es que digas, ¿sabes qué? No importa en qué etapa esté con la vida de mi familia, haré del resto lo mejor. Y vamos a convertirnos en una familia excepcional, sin importar cuántos días nos queden juntos. Seremos una familia excepcional. Y vamos a comenzar un nuevo legado. Vamos a dejar un legado. Y todo comienza tomando la decisión de comprometer a tu familia con Dios, con Jesucristo. La Biblia dice esto en Josué 24, el último verso en tus notas. Elige hoy mismo a quién servirás. ¿Te servirás a ti mismo? ¿Servirás a la sociedad? ¿Vas a servir tus valores? ¿Dinero? ¿Vas a servir al dinero? Elige hoy mismo a quién servirás. Pero Josué dijo, en cuanto a mi casa y yo, nosotros serviremos al Señor. No me importa lo que hagan las demás familias, mi familia y yo serviremos al Señor. Y hasta que tomes esa decisión, papá, esposo, mamá, mi familia y yo serviremos al Señor. No será una familia promedio, será una familia excepcional. Vamos a orar. Si no le has dado tu vida a Cristo, ese es el punto de inicio. Si nunca le has dado tu familia a Cristo, ese es el punto de inicio. ¿Harías esta oración en tu corazón? Querido Jesucristo, quiero vivir una vida excepcional. Quiero tener una familia excepcional. Y sé que no tendré ninguna si vivo solo para mí mismo. Así que el día de hoy me entrego completamente a ti. En cuanto a mí y a mi familia, serviremos al Señor. Quiero que mi familia sea un lugar de juegos y diversión, no solo trabajo y cosas negativas. Quiero que mi familia sea un lugar donde fomentamos el crecimiento mutuamente. Gracias por una iglesia que nos ayuda a fomentar nuestra familia. Quiero ser una familia que sea de protección en la tormenta, un puerto seguro, un lugar seguro, un refugio. Ayúdame a proteger a mi familia, no solo sus cuerpos, sino también sus mentes. Y quiero que mi familia te sirva a ti, sirviendo a los demás. Ayúdanos a encontrar nuestra misión familiar, nuestro propósito familiar, para lo que formaste a nuestra familia. Ayúdame a enseñarle a mis hijos a ser generosos, siendo ejemplo de generosidad a Dios y a los demás. Ayúdame a tener visión bifocal y no preocuparme solo por mi familia, sino enseñarle a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, todos nosotros,
a preocuparse por el mundo. Que seamos ejemplo de dedicación, servicio, generosidad y oración. Señor, no puedo hacer esto por mi propia cuenta, así que te pido que vengas a mi vida y tomes el control de cada una de las áreas. Dame el poder para hacer lo correcto. Oro en tu nombre.